Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos amigos y hermanos que escuchan, doy gracias a Dios porque una vez más estoy en este medio por dar este estudio, por ser útil una vez más del Señor Jesús. Si bien es cierto, el Espíritu Santo está fluyendo dentro de nosotros, seguimos y continuamos el bendito estudio del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a continuar el libro de Apocalipsis. Hemos hablado de Éfeso y ahora estamos, por la gloria de Dios, vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Vamos a orar y dar paso a esta bendita enseñanza. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Dios mío, Dios amado, porque tú eres el Dios vivo, el que creaste los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que nos das el aliento de seguir adelante y las fuerzas más poderosas por medio de tu Santo Espíritu para poder predicar esta palabra y se haga realidad lo que diste en la Santa Comisión, Señor, en el libro de Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y yo estaré hasta el fin del mundo, dijiste, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta mañana por la vida, por la sabiduría y por la alimentación, por la vestimenta y por todo lo que has hecho con este humilde servidor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, como les dije en el comienzo, o cuando comenzamos a estudiar este libro de Apocalipsis, si bien es cierto, el libro de Apocalipsis es el autor Dios mismo, y el tema es Jesucristo, y el escritor o secretario nuestro amado hermano Juan. Entonces ahora el libro de Apocalipsis, hablando del prólogo, un poquito resumen del prólogo, se hizo presente el ángel donde el apóstol Pablo, como dice el Apocalipsis 1:1, y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero más adelante vamos a ver en este prólogo, que es solamente breves palabras, un breve resumen, porque ya hemos hablado del prólogo, hemos hablado de la iglesia de Éfeso, que dice en el 1:17, capítulo 1, versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vemos que aquí ya el Señor Jesús aparece personalmente a Juan para dictarle este bendito libro, la última revelación de Jesucristo, y con unos detalles maravillosos que no le dio para que esconda, no le dio para que guarde, sino le dio para que haga fluir, para que escriba, y para que este libro más tarde sirva para todos los 5 continentes. Gloria a Dios, aleluya, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comencemos a leer la palabra de Dios conforme estamos paso a paso. Ahora nos toca el mensaje a Esmirna, o la segunda carta a Esmirna. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, gloria a Dios, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Entonces aquí el Señor Jesús se hace presente a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, como el nombre mismo lo dice, estaba en la ciudad de Esmirna. Cuando habla el ángel, o al ángel, se refiere al que llevaba la delantera, al líder,
de la iglesia, al pastor, al encargado, en este caso, cualquier persona que estaba. Podemos ver más adelante que en este caso estaba encargado Policarpo. Policarpo estaba siendo el pastor, el líder de esa iglesia en ese tiempo, en el tiempo que el Señor Jesús se hace presente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna se caracteriza desde el año 100, o se caracterizó, sería correctamente, desde el año 100 al 312, cuando el cristianismo fue oficialmente reconocido por Constantino el Grande. La iglesia de este periodo estuvo severamente perseguida. El nombre Esmirna significa mirra aplastada. Imagínense, la mirra es una sustancia amarga usada como conservador natural, de modo que la mirra aplastada no tendrá un sabor aún más que amargo. Era un nombre profético que predijo cuán terrible iba allí a ser la persecución. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús ya prometió estar, conforme acabamos de leer el capítulo 2 del 8, que dice: el que estuvo muerto y vivió dice esto. El Señor Jesús está dándole una garantía. El Señor Jesús está prometiendo, porque dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que directamente el Señor Jesús es fiel. Y vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. A continuación, que dice: la segunda carta de Jesús estaba dirigida a la iglesia de Esmirna, un puerto de mar que estaba a 82 kilómetros del norte de Éfeso. Esta floreciente ciudad estaba situada en la ruta comercial que unía Roma con la India, pasando por Persia, de modo que el comercio se desarrollaba rápidamente. Esmirna fue fundada por Alejandro el Grande y tenía templos erigidos al dios Sol, Zeus. También fue centro de adoración al emperador y tenía templos para honrar al gobierno romano. En otras palabras, había templos de toda clase y de todo ídolo, y para los que no conocían la palabra de Dios, hasta para escoger. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar su palabra en esta santa mañana, tarde y noche donde que me escuchan. Gloria a Dios. Dice capítulo 2 del 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque el poder del Espíritu Santo nos está acompañando en esta linda mañana, en este lindo día, tarde en otras partes y noche también en el viejo continente. Si bien es cierto, el ser pobre no es malo. Si bien es cierto, el ser pobre no es malo materialmente, pero si hablamos espiritualmente, sí, porque aquí está hablando a los pobres espirituales y a los ricos espirituales. La ciudad era, como narran las historias, que la ciudad era una ciudad rica, una ciudad donde fluía el comercio, o una ciudad donde habían muchas fiestas paganas, una ciudad donde que tenían tantas cosas que el mundo lo ofrece el día de hoy. No se convirtieron. ¿Por qué no se convirtieron? Porque los ricos, porque si en una ciudad
que era de riqueza, había una iglesia pobre. En la ciudad de Esmirna había una iglesia evangélica, se puede decir claramente, iglesia cristiana, seguidores de Cristo, pero los seguidores eran pobres, los más eran esclavos. Ahora, ¿por qué no se convirtieron los ricos? Porque los ricos tenían miedo que sean confiscados del Imperio Romano, les quitaban las riquezas. Entonces, como el día de hoy mismo, la gente que ama la riqueza teme a perderlo. Entonces no habían ricos, habían pobres, gente que estaba dedicando tal vez un día para comer ese mismo día, o una semana para comer y la vestimenta y movilizarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino la persecución, y en la persecución, ¿qué pasó? Se fortalecía esta iglesia de pobres siendo ricos espiritualmente. Gloria a Dios, siendo ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice su palabra, y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Otra cosa, de lo que dice que son ricos, pero eso es en la palabra de Dios, espiritualmente. La gloria sea para Dios. A pasar los días de la gran tribulación. De la gran tribulación no hay que confundir. No dice de la gran tribulación, sino de la tribulación. No habla de la gran tribulación que habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando anunció el Señor Jesús mismo que iba a ser destruida la ciudad de Jerusalén, y después de 70 años, después de Cristo, fue destruida por el general Tito. Habla, y más tarde habla de la gran tribulación, no de esa gran tribulación. Habla de las tribulaciones que tenemos y tuvo la iglesia en ese momento. El mensaje, la segunda carta a Esmirna, que sea que tuvo una tribulación. Más adelante está todas esas cosas. Y así como cada uno de vosotros también tenéis tribulaciones, tenemos tribulaciones. Mire, este momento mismo, cuántas tribulaciones acaban de pasar estos hermanos que estaban, o nuestros hermanos que estaban en la India, estaban en Corea del Norte, estaban en Japón, estaban en la China, cómo les descapitaban, cómo les ponían preso, cómo les garroteaban. Y ahora están pagando sus consecuencias, porque Dios está poniendo la mano, y la gloria sea para Dios. Ahora sí están convirtiéndose. Gloria a Dios, están convirtiéndose al Dios vivo y verdadero, y seguirán convirtiéndose porque así dice su palabra. Gloria a Dios. Seguimos en adelante cuando dice que los judíos, hablando de los judíos, que eran los judíos sinagoga de Satanás. Estamos en el capítulo 2, versículo 9. Hablando tal vez que los judíos tal vez se retiraron de su fe al ver esta persecución, al ver que tal vez más tarde le cogían a ellos y lo echaban a la hoguera, o lo daban garrote, o lo hacían caminar como hacían a los otros cristianos que estaban en la iglesia de Esmirna, sangrar los pies, y luego de sangrar los pies lo hacían caminar en las espinas, lo hacían caminar en las piedras, lo hacían correr por el fuego, por la candela, lo hacían maldades y muchas cosas que en ese tiempo los imperios se inventaban para castigar a los ladrones, a la gente mala, a los violadores. Pero ellos no eran ninguna de estas cosas. Lo que ellos es, estos hermanos cristianos que vivían en este siglo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna,
eran hombres y mujeres que estaban dedicados a Cristo, a hacer las cosas que Él los mandó, a orar, a hacer la Santa Cena, recordar como los enseñó el mismo Señor Jesús, que dice a recordar la Santa Cena, que el que comiera mi carne y el que bebiera mi sangre, somos dignos de Él, somos seguidores de Él. Pero eso a ellos no les agradaba, al emperador no le agradó. Al oír eso dijo que eran unos caníbales y hay que perseguirles, hay que matarles. Entonces esa era la situación, que tal vez estos señores judíos se retiraron o se apartaron de ellos y negaron la creencia en el Dios vivo. O tal vez no eran judíos, sino que algún grupo de personas que mintieron ser judíos, pero al ver la cosa seria, que estaban en la persecución, y al ver que estos hermanos fueron llevados, como quien dice, al matadero para ser quemados y destruidos, tal vez ellos ya no dijeron que son judíos, porque tal vez nunca fueron. Pero esto podemos observar en el libro de Deuteronomio capítulo 26:5, que cómo eran y cuál era la religión de los judíos en ese entonces, que les llama sinagoga de Satanás. Tal vez fueron otras religiones y el momento, porque estaba duro, severamente los romanos estaban castigando a los cristianos, y por temor a eso, para no dejar de negociar o ser mejor vistos, ellos dijeron que eran judíos, pero luego ellos negaron. Y ahí Juan escribe, dice que eran sinagoga de Satanás. La gloria sea para Dios, o simplemente por evitar problemas, y no le llevaron a Dios en su corazón, sino superficialmente. Eso pasó en el capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer el 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Aquí es la cosa más complicada para los cristianos. Aquí es donde que nosotros vamos a reflexionar. Aquí es donde que vamos a ver a los verdaderos creyentes, como dice el versículo 10 del 2 de la segunda carta a Esmirna. ¿Cómo reaccionan los verdaderos creyentes y los verdaderos cristianos? No es que son solo bulla, aleluya, gloria a Dios, bla, 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 y todo lo demás, sino ahora sí son con hechos. La gloria sea para Dios. Son con hechos y bien fajados los pantalones y bien puestos y parados sobre la tierra firme. Vamos con Cristo, vamos con el Dios vivo, o retrocedemos atrás y nos quedamos, aleluya, pero tal vez que ya no soy. Entonces, la palabra de Dios, como dice en el 2 de Timoteo 3:12, pueden leer los que tienen la Biblia a este momento, pueden leerlo, pueden ver y comparar con lo que estoy diciendo o con lo que a este momento Dios me está utilizando. La gloria sea para Dios, porque el poderoso Espíritu Santo, ese es el que nos hace tener fidelidad, ese es lo que nos pone firmes. El Espíritu Santo es el que nos da el valor y el poder de continuar este bendito mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Aquí podemos observar que Jesús mismo está presente y anunciando todas estas cosas, pero Él está garantizando que va a proteger y nos va a hacer las cosas como Él quiere, no como el ser humano quiere. Gloria a Dios. Jesús se presentó a la iglesia de Esmirna como aquel que era el primero, el último, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Dijo también: sufrirás muerte y aflicción. Pero agregó: yo soy el primero, el último, así que déjame todo a mí. Así como estuve muerto y ahora estoy vivo, así mismo tú vivirás, aunque mueras, si crees en mí. Al decir esto, Jesús estaba
prediciendo severa persecución que le sobrevendrá a la iglesia de Esmirna. Y para el afanoso, para el que se deleita, así como este humilde servidor, podemos ver en el libro de Juan mismo, capítulo 11, versículo 25, que dice el Señor Jesús: el que cree en mí, así esté muerto, vivirá. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, podemos decir que esto es para valientes. Esto sí es para valientes. Esto no es para flojos, para personas que, ¿cómo les diría? Que ahora sí y mañana no. Mañana sí, pasado no. Entonces, la situación que es la palabra de Dios para valientes, porque aquí viene el centro, aquí viene las cosas más horrendas que estaba pasando. Y en ese tiempo de Esmirna, cuando festejaban y en esa ciudad, como narran las historias, y en esta historia también que estamos estudiando, hacían grandes fiestas, grandes festejos, y lo hacían pues con hojas como las que estoy teniendo, como las que están atrás mío. Y estas hojitas le hacían coronas en el tiempo de esta iglesia. Lo hacían coronas, y a lo que ellos se festejaban, los grandes atletas, los grandes, sería en ese entonces, no narra la escritura qué clase de juegos nomás estarían haciendo en esa ciudad de Esmirna, pero lo hacían con hojas, con ramas de distintas clases, como serían el olivo, y muchos arbolitos que existían en ese entonces. Lo hacían unas coronas y lo ponían, un ejemplo, lo hacían coronitas y lo ponían así en la frente, en decir que él era el ganador, o darle la corona al triunfador. Como bien es cierto, en el tiempo de Esmirna, por eso es que el Señor Jesús lo dice así a Juan, y Juan para que escriba y nos explique a nosotros, porque estaba de moda eso. Y no sé si usted ha leído la parte que dice que al Señor Jesús también le pusieron una corona, pero de espinas. Y así fueron esos bandidos, de malosos y de maldad con el Señor Jesús, de espinas. Ahora, como ya las cosas han cambiado y estamos viviendo en otra época, ya han cambiado a las medallas, a los Óscares, a los otros premios, o también los dan en dinero efectivo para estos señores que compiten y hacen muchas cosas que hacen los juegos en lo secular, realizan en las ciudades o en el mundo entero. Bueno, continuando del capítulo 2 al versículo 10, que dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, al diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces ahí está, en que el Señor Jesús no nos va a dar esa corona de hojas. El Señor Jesús nos va a dar la corona de la vida eterna, pero siendo fiel hasta la muerte. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque más tarde existe, como dice la parte final del versículo 10, que habrán 10 días de persecución, que comenzará por el emperador,
que se llama Nerón, que voy a dar lectura. ¿Qué pasó con este primer perseguidor? Con este primer hombre de maldad, con este primer hombre que fue útil o peón del diablo. El primero fue conocido como Nerón, quien reinó en Roma desde el año 37 al 68 después de Cristo. Tenía 16 años cuando subió al trono y asesinó a su esposa Octavia y a su madre, y mandó a matar a todos sus hermanos. La tradición dice que después de haber cometido estos horrendos delitos, quiso escribir un poema. Sin embargo, cuando no vino inspiración poética a su mente, fue súbitamente poseído por un intenso deseo de ver en llamas a la ciudad de Roma, y ordenó que la incendiaran toda la ciudad. Quedó sumida en llamas y los ciudadanos morían con gritos de agonía. Sin embargo, en medio de esta conflagración infernal, Nerón disfrutaba escribiendo un poema. Empezó a circular la noticia de que el fuego había sido iniciado por el emperador. Así que él concibió un falso rumor diciendo que los cristianos eran los responsables y lo mandó a arrestarlo. Vea este bandido. Así fue la maldad en ese tiempo, que el diablo utilizaba a estos bandidos. Muchos cristianos fueron arrestados y ejecutados. Debido a esto, en el año 57 después de Cristo, Pedro, el jefe de los discípulos y la columna de la iglesia de los primeros tiempos, fue arrestado y murió con muerte de mártir. Se dice que fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Por eso, o por deseo propio, porque se sentía indigno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo, él dijo: crucifíqueme o máteme, pero con la cabeza hacia abajo. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El segundo fue Domiciano. El tercero fue Trajano. El cuarto fue Marco Aurelio. Aquí donde que el pastor de la iglesia en ese entonces, o el obispo de Esmirna, fue muerto, fue sacrificado por estos bandidos de emperadores, instrumentos de Satanás, instrumentos del diablo. Más claro se puede decir eso. Y muchos en el día de hoy también hay instrumentos del diablo que están haciendo lo que están haciendo. Pero bueno, Dios lo permite, Dios sabrá por qué lo permite en una parte y en otra parte, para que se cumpla la palabra. Dice que en un relato, amados hermanos y amigos, que en ese entonces de este bandido de Marco Aurelio, que él les ordenaba que le adoren, que enciendan incienso, y que tenía que dar al emperador, ponerse de rodillas y adorarle. En esto narran que hay que decir al César que reconozca la divinidad, y obligadamente los cristianos tenían que brindar honores al César, que era el Dios. Y entonces pasa que los otros seguidores de los Césares, de los romanos, del emperador en esta época de Marco Aurelio, gritaban a los cristianos o a nuestros hermanos antepasados, como era Policarpo en ese entonces, que a grandes voces ellos decían, los enemigos: ellos son Pablo, Policarpo, Pedro, ellos son los que están alejando de nuestros dioses, ellos son los que predican al Jesús que fue crucificado
y resucitó al tercer día. Ellos son los que nos alejan de nuestros dioses y quieren acercarnos al Dios vivo. Mátelen, cójalen, encarcélelen. Entonces, ¿qué más se puede decir, hermanos, amigos? Así fue que las palabras de esos llegó al emperador, llegó a este Marco Aurelio y fue el pobre Policarpo quemado. Antes de ser quemado, él había soñado 3 días antes que su almohada estaba encendida en llamas. Y él, bueno, ya le habló por medio de un sueño que él iba a ser muerto. Pero luego narran las historias que voluntariamente fue a la hoguera. Hermanos, amados, esto es la tribulación que ya fue profetizada, ya fue escrita. La gloria sea para Dios. Y sigamos adelante con el quinto. Se llamaba Septimio Severo, el sexto Máximo, el séptimo Docio, el octavo Valeriano, el noveno Aureliano y el décimo y el último se llamaba Diocleciano, que reinó desde el 303 al 312 después de Cristo. Dictó decretos que hicieron que las iglesias cristianas fueran destruidas y todas las copias de las Biblias quemadas. Su persecución fue tan extendida